Hola, en este video voy a preparar tres recetas tradicionales latinoamericanas: nixtamalización de maíz, pan de maíz y causa limeña de atún. Además de mostrar el proceso de preparación, también explicaré los ingredientes, las cantidades utilizadas, las técnicas culinarias aplicadas y parte del contexto histórico y cultural de cada receta. La primera preparación es la nixtamalización, una de las técnicas más antiguas e importantes de la cocina mesoamericana. Para esta preparación utilicé 500 gramos de maíz seco, 2 litros de agua y aproximadamente 5 gramos de cal alimenticia. El maíz ha sido uno de los elementos más importantes para las culturas indígenas de América desde hace miles de años. Civilizaciones como los mayas y los mexicas desarrollaron la nixtamalización como una forma de mejorar las propiedades del maíz y facilitar su consumo. La palabra nixtamalización proviene del náhuatl y hace referencia al proceso de cocer el maíz en una solución alcalina. Tradicionalmente se utilizaba cal o ceniza vegetal. Este proceso no solo cambia la textura del grano, sino que también mejora el valor nutricional del maíz, especialmente la disponibilidad de niacina o vitamina B3. Gracias a esta técnica, el maíz puede molerse más fácilmente para producir masas utilizadas en tortillas, tamales y otras preparaciones tradicionales. Primero, preparo la solución alcalina mezclando la cal con el agua hasta que quede completamente disuelta. Después agrego el maíz y le llevo a hervor. La cocción se realiza entre 45 y 60 minutos a fuego medio. Durante este tiempo, el maíz comienza a suavizarse y la cáscara empieza a desprenderse parcialmente. La técnica culinaria aplicada en esta preparación es la cocción alcalina. Este tipo de cocción produce cambios químicos importantes en el maíz y es una técnica característica de muchas cocinas tradicionales de América Latina. Después de la cocción, el maíz debe reposar entre 8 y 12 horas en la misma agua. Este tiempo de reposo permite que el proceso continúe y que el maíz termine de suavizarse correctamente. Finalmente se lava el maíz para retirar el exceso de cal y parte de la cáscara. El resultado es un maíz más suave, con una textura diferente y listo para utilizarse en masas y otras recetas tradicionales. La segunda preparación es pan de maíz. El maíz también tiene una gran importancia en muchas cocinas latinoamericanas y en diferentes regiones del continente existen versiones distintas de panes elaborados con harina de maíz. Además, el pan de maíz también es muy popular en la cocina del sur de Estados Unidos, donde se convirtió en un alimento tradicional por la facilidad de cultivar maíz y por su valor económico e histórico. Para esta receta utilicé 120 gramos de harina de maíz, 120 gramos de harina de trigo, 12 gramos de polvo de hornear, 25 gramos de azúcar, 3 gramos de sal, 2 huevos, 240 gramos de agua y 60 gramos de manteca derretida. Primero mezclo todos los ingredientes secos: harina de maíz, harina de trigo, polvo de hornear, azúcar y sal. Después incorporo los ingredientes líquidos, que son los huevos, el agua y la manteca derretida. La mezcla debe integrarse hasta obtener una masa homogénea y ligeramente espesa. Las técnicas culinarias utilizadas en esta receta son principalmente el mezclado y el horneado. Es importante no sobrebatir la mezcla para evitar que el pan quede demasiado duro o seco. La harina de maíz aporta textura y sabor, mientras que la harina de trigo ayuda a darle estructura al pan. Luego coloco la mezcla en un molde previamente engrasado y lo llevo al horno a 180 grados durante aproximadamente 30 a 35 minutos. Durante el horneado ocurre la expansión de la masa gracias al polvo de hornear y al vapor generado en el interior de la preparación. El resultado final es un pan dorado, ligeramente húmedo y con un sabor característico a maíz. La última preparación es una causa limeña de atún, uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana. La causa tiene una larga tradición en Perú y se caracteriza por utilizar papa sazonada con limón y ají amarillo. Perú posee una enorme diversidad de papas nativas y este ingrediente tiene una gran importancia histórica y cultural dentro de su cocina. Existen diferentes versiones sobre el origen del nombre causa. Una de las más conocidas relaciona este plato con la época de la independencia peruana, cuando se preparaba comida por la causa independista. Para esta receta tradicionalmente se utiliza ají amarillo. Por cuestiones de alergia, yo no voy a utilizar ese ingrediente. El resto de ingredientes incluyen 1 kilogramo de papa, 30 gramos de aceite, un jugo de 2 limones, sal al gusto, 2 latas de atún,
45 gramos de mayonesa y un aguacate. Primero se hierven las papas con cáscara para evitar que absorban demasiada agua durante la cocción. Después se pelan y se trituran hasta obtener un puré suave y uniforme. Luego se mezcla el puré, típicamente, con ají amarillo, con aceite, con limón y sal. El ají amarillo es uno de los ingredientes más importantes de la cocina peruana y aporta color, aroma y sabor característicos a la causa. El relleno se prepara mezclando el atún con mayonesa hasta obtener una mezcla cremosa. La técnica principal utilizada en esta receta es el triturado y el montaje en capas. Para armar la causa se coloca una primera capa de papa, luego el relleno de atún, una segunda capa de papa y se decora con aguacate. Esta preparación se sirve generalmente fría y destaca por el equilibrio entre sabores frescos, ácidos y cremosos. La causa limeña es un ejemplo de una de esas recetas donde por más que cada casa lo haga un poco diferente, todos tienen esa misma esencia de la papa, del ají y de ese relleno sencillo. La causa limeña es un ejemplo de cómo ingredientes tradicionales como la papa y el ají forman parte de una identidad gastronómica peruana. En este video se realizaron 3 preparaciones tradicionales, utilizando distintas técnicas culinarias como cocción alcalina, mezclado, horneado, triturado y montaje en capas. Además de ser recetas representativas de la cocina latinoamericana, estas preparaciones muestran la importancia histórica y cultural de ingredientes como el maíz y la papa en la alimentación de distintos pueblos de América. Estudiar técnicas tradicionales sudamericanas y latinoamericanas es fundamental dentro de la gastronomía, porque permite comprender no solo cómo se preparan los alimentos, sino también la historia, la identidad cultural y los conocimientos transmitidos durante generaciones. Muchas de estas técnicas surgieron mucho antes de la cocina moderna y demuestran una profunda comprensión de los ingredientes locales y de sus propiedades. Estas son recetas que se hacen en casa, son recetas que se transmiten de persona a persona y que se vuelven adaptadas en cada casa con sus propias particularidades. Como un profesional gastrónomo, aprender y preservar estas preparaciones ayuda a valorar el patrimonio gastronómico de la región y a mantener vivas tradiciones que forman parte de la cultura e identidad de nuestros pueblos. Muchas gracias por su atención.